Presidente, una moción de orden. Compañeros, yo quiero hacer un llamado a la cultura. En plan de desarrollo, nosotros en esta Cámara hicimos lo mismo que ellos están haciendo Senado. Y aquí salimos todos festejando, porque hemos citado por más de después, cuando no se tenía considerar el punto de plan de desarrollo. Yo creo que ese artículo 44, que tanto le duele a muchos de los que estamos aquí, a mí por ejemplo, yo contento de acompañar su eliminación, lo podemos eliminar por un proyecto de ley que propuso se hace una finaliza a partir del año 2020, pero para echar a la basura 7 millones de pesos de la Consejería para la Inversión, que garantiza programas para familia de elección, los subsidios de vida y más, y otros miles de programas sociales que están esperando miles de personas en este país. No podemos ser motivos, compañeros. Ya nos pusimos a hacer el cambio. Aquí debatimos todo lo que sigue debatido. Presidentes, siempre fuimos conscientes de que si se institucionaba esta Congreso, lo iba a hacer, lo que no sabíamos. Me pido y no vuelta a esto. Los invito a que realmente tomemos las tres medidas que se han planteado. Rehablamos los artículos y asumamos los mismos que están Senado. Paremos a esto, presidente, y que vengamos mañana con el respeto, porque no podemos seguir con una pegada crónica que puede haber esta decisión en la Comisión de Trabajo. Presidente, una moción de orden. Una moción de orden. Una moción de orden. Para el chichín. No, di que estás en vivo, que ya vas a hablar. Bueno, precisamente hoy aquí en la Cámara de Representantes se quiere aprobar un proyecto que traen de Senado y que se discutió en Senado e imponerlo a la Cámara de Representantes. Aquí se dio un debate larguísimo para eliminar el artículo 44 que obliga a las universidades públicas a pagar la deuda de la nación con el presupuesto que se le otorga, lo cual es un claro atentado, no solamente una violación a los acuerdos firmados, sino a las denuncias que han hecho los estudiantes durante ya un año. Nosotros nos oponemos y vamos a defender la autonomía de la Cámara de Representantes y a defender la decisión que hoy se tomó. Esperemos que las mayorías esta vez sí actúen en consecuencia. Para los que están llegando, vamos a Para los que 77. están llegando, nuevamente el Senado de la República ha traído aquí el texto aprobado del presupuesto general de la Nación. Ahí hay artículos absolutamente polémicos, pero hay uno que atenta gravemente contra la autonomía y contra las universidades. A través de ese artículo se obliga a las universidades públicas a asumir la deuda pública de la Nación, a asumir en concreto las demandas, el pagar con su presupuesto las demandas contra la nación. Nosotros consideramos que eso es absolutamente inviable, que es una ofensa a los estudiantes, que es una ofensa a la lucha que han dado durante todos estos años. Y vamos a defender nuestra política. Nosotros tenemos que terminar la Parcero, en vivo en el Facebook de María José, tus impresiones de lo que está pasando en esta plenaria. No, se le sale de las manos al gobierno y a la bancada mayoritaria. Evidentemente el Senado nos hace una muy mala jugada de aprobar el texto del presupuesto, el proyecto del presupuesto 2020 y convocar el 29. Nos coloca en la encrucijada de o apoyamos el texto del Senado o se hunde el proyecto y el gobierno nacional tiene que pasarlo por decreto. Es una muy mala jugada, mal precedente democrático del Senado. Pero más allá de eso, acá hay unos debates de fondo que nosotros no podemos pasar por alto. El tema del artículo 44 que acabamos de tumbar en beneficio de las universidades públicas.
¿sí? La discusión que hemos planteado aquí sobre el impacto que puede tener la ley de financiamiento sobre el presupuesto, no sabemos si el Senado lo discutió bien o no, y nosotros no somos mandaderos del Senado. Aquí tenemos la autonomía, el criterio propio para poder hacer la discusión, y lo que dice el ministro, el gobierno, la fácil es, dejemos de debatir y aprobemos Senado. Pasa lo mismo que pasó con la ley de financiamiento el año pasado, así que por nuestra parte aquí hemos dado el debate todo el día, llevamos 11 horas, 12 horas discutiendo para que vaya a pasar esto, así que no estamos de acuerdo y bueno, la discusión tendrá que darse hasta el final. Wilber, en vivo para Facebook, tus impresiones de lo que ha pasado hoy con la discusión del proyecto general de la Nación. Bueno, dos cosas, un saludo a todos. Primero, pues lamentar las decisiones que se están tomando a través del gobierno nacional. Primero, dejaron un mico así de grande que pretende que se pague la deuda de Odebrecht con bonos a futuro. Y segundo, el artículo 44 que pretende que las universidades públicas paguen las deudas de las sentencias judiciales. Esta Cámara lleva 10 horas trabajando y pretende el gobierno nacional que acojamos un texto de Senado que ha aprobado cosas mucho más nefastas de las que hemos intentado aquí salvar, como ese artículo 44 que se aprobó. Así que estamos pidiendo que terminemos el debate y que el Senado venga a trabajar como le corresponde, como estamos haciendo nosotros acá. Un abrazo a todos y seguimos en el debate. Hola, estamos en vivo. Tus impresiones de lo que ha sido esta plenaria y lo que acaba de pasar con Senado. Como siempre es una plenaria completamente desorganizada cuando se trata de la aprobación de los recursos precisamente para la defensa de la educación. El gobierno nacional es un gobierno que va de caída en caída, que no ha podido aprender tres cosas importantes. Lo primero, que somos poderes independientes autónomos. Lo segundo, que los recursos de lo social se tienen que respetar. Y tercero, que aquí se debaten las cosas porque no somos una notaría. ¿Y qué es lo que está buscando aquí? Eliminar un artículo que la Cámara de Representantes se aprobó, que es la eliminación del artículo que le quita la responsabilidad a las universidades de pagar los pleitos que hoy tienen, que las desfinanciaría. Es decir, es una deuda que tenemos con los estudiantes. Y el gobierno quiere volver a incluir ese artículo, razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo. Tenemos que proteger los compromisos con los estudiantes, pero sobre todo el presupuesto de las universidades públicas. Y hoy lo están arriesgando. ¿Qué quieren hacer? Volver a meter un artículo que nosotros ganamos con la excusa de que el Senado no lo aprobaron, así, y así podríamos sacar rápido la ley del presupuesto general de la Nación de 2020. Entonces es supremamente irresponsable y aquí vamos a estar hasta que garanticemos los recursos para la educación pública. A continuar o no continuar y que se hunde el presupuesto. Si se hunde el presupuesto, queda el artículo 44 igual. Representante en vivo, Facebook Live, sus impresiones de lo que ha sido esta sesión de la Cámara y el problema con el texto de Senado. Bueno, a ver, esto es lamentable lo que está pasando hoy aquí en la Cámara de Representantes. Primero se cae la ley de financiamiento. Y la ley de financiamiento es la que le da sustento al presupuesto, la que no sabe el gobierno qué va a hacer. Pero peor, hoy se está discutiendo en este momento el artículo 44 que va a desfinanciar las universidades públicas. Y aquí el gobierno quiere reabrir ese artículo que ya lo hundimos. Lamentable que en el Senado haya pasado ese artículo. Aquí hay un debate claro en cómo se van a conciliar los textos. No hemos acabado, pero es lamentable. Alerta a los estudiantes, a los profesores y a los directivos docentes y rectores. Lo que está pasando aquí es que quieren acabar con la mesa de negociación que surgió de la movilización, de 3 meses de movilización el año pasado. Este artículo 44, si lo aprueba como está, acaba con la mesa de negociación y es como apagar el juego con gasolina. Van a salir millones de estudiantes porque este gobierno definitivamente le hizo un regalo a Odebrecht para pagar las deudas de Odebrecht, para pagar los chanchullos de Odebrecht y quiere desfinanciar la universidad pública. Es lamentable. Atentos, colombianos y colombianas. No solamente para los estudiantes, profesores y docentes, es también para los padres de familia y toda la comunidad educativa. Hay que estar alertas. Este gobierno definitivamente quiere acabar con la educación superior pública. No lo paga para el mismo.
porque ese fue el error. Habría que publicar hoy lo del Senado y mañana, si queremos, podemos este texto, no hay la otra opción. Entonces, si no queremos este Senado, entonces primero lo aprobamos y sería por decreto. Pero ojo, Juanita, en vivo. que quiero Tus impresiones de lo que ha pasado hoy en la aprobación del presupuesto general para el próximo año. Bueno, yo creo que para mí lo más frustrante en este momento en realidad es que en medio del debate, más allá de muchos temas que no compartimos, hicimos por ejemplo una intervención sobre el tema de cómo está desfinanciados los recursos para la paz en 2020, lo cierto es que tenemos un hecho sobreviniente y es la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento. Eso era un supuesto básico para el monto que se aprobó en el presupuesto. Caída la ley de financiamiento, se nos cae de facto el monto, con lo cual es absurda la discusión que estamos teniendo, porque le aprobaríamos al gobierno un presupuesto que partió de la base de que la ley de financiamiento existía. Yo realmente creo que si el gobierno no asume la crisis institucional que tiene encima por no haber tramitado bien una buena ley de financiamiento, pues aquí lo que estamos haciendo son pañitos de agua tibia que no van a servir. Entonces, eso es lo que estamos. El artículo y pasa lo mismo. Sí. Sus impresiones de lo que está pasando hoy en Cámara. Bueno, realmente es gravísimo. Nosotros venimos denunciando desde horas de la mañana que no ha habido garantías democráticas suficientes para la discusión del proyecto de ley del presupuesto 2020. Se ha discutido fundamentalmente el Ministerio de Hacienda de espaldas al propio Congreso y por supuesto de espaldas al país. La plenaria de Cámara acaba de aprobar la eliminación del artículo 44, que prácticamente es un golpe de gracia para la universidad pública. Parece que en Senado lo aprobaron y nos quieren obligar a aprobar a pupitrazo limpio ese texto aprobado en Senado, violentando todos los principios y la lógica de lo que es el debate democrático. Realmente el gobierno de Iván Duque es el que tiene que pagar y responder realmente ante el país por esta debacle que estamos viviendo en este momento. Lo que sí hay que corregir es esta práctica que no sirva para el trabajo legislativo, para la democracia, para la representación territorial en la Cámara de Representantes. Verdaderamente es arbitrario y agrede nuestra autonomía de nosotros, representando los territorios de la nación. Solo que quiere limitar y eliminar por encima de cualquier cosa. Doctora María José Pizarro. Yo quiero hacer dos llamados. El primero a esta plenaria, a que actuemos con autonomía y defendamos nuestra autonomía, a que no actuemos como personas arrodilladas, a que levantemos en alto el lugar de esta Cámara de Representantes. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es a los cientos, a los miles de estudiantes que se han movilizado durante un año en este país. Le quiero hablar directamente a ellos. Esta es la estocada final, un año de movilizaciones, un año donde cientos de muchachos, varios de ellos han perdido ojos, han salido lesionados por defender los recursos públicos de las universidades. Y hoy, cuando la Cámara de Representantes se levanta y con dignidad defiende sus recursos, resulta que nosotros estamos dando todo el pie para que se actúe arbitrariamente, no con nosotros, que somos unos privilegiados, sino con los cientos de estudiantes que se han movilizado durante un año exigiendo financiación. Y que quede muy claro para los estudiantes, el artículo 44, y sé que me están escuchando, el artículo 44 dice en concreto: las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la nación con los recursos asignados por parte de esta. Y que quede claro, porque yo sí me sumo a lo que decía el representante José Daniel, no me voy a poner, no me voy a prestar para incendiar este país. Gracias, presidente. Colegas, asumamos que nos al texto final. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que nos acontezca exactamente lo que
trámite de la ley. Porque ¿quién conoce el texto del Senado? ¿Qué es exactamente a lo que nos acogeríamos? De tal suerte que yo considero que ese camino es un camino improcedente. Presidente, usted no tiene sino dos caminos. O continúa el debate del articulado y obligamos al Senado a que de manera responsable venga y vote la conciliación y deje la arrogancia, o usted simplemente cierra en el camino y hunde ese proyecto. Se lo digo con todo respeto y con toda sinceridad. Pero también quiero llamar la atención de todos los colegas sobre la siguiente circunstancia. Aquí Alejandro Chacón explicó de manera clara que la caída de la ley de financiamiento significa en los hechos que estamos aprobando una ley desfinanciada en materia presupuestal y que hay que incorporar en este texto un artículo que rece que en consecuencia y para resolver el problema del faltante presupuestal y en concordancia con lo que dispone la sentencia de la Corte Constitucional en el numeral 3, este Congreso se ve obligado a tramitar una ley de financiamiento para salvar el impasse de la caída de la ley de financiamiento. Presidente, atención a esas dos circunstancias y proceda con buen criterio. Bien, tus impresiones de lo que ha pasado hoy en Cámara con tus impresiones. Bueno, no, estamos atentos al debate. El Senado ya aprobó el texto y nosotros deseamos continuar con el debate. No estamos dispuestos a acoger ni a propiciar un texto que no hemos terminado de debatir. Más de la mitad no se ha debatido. Hay artículos que en Senado se aprobaron y aquí se negaron. ¿Por qué cree que les quieren imponer el texto de Senado? Bueno, son los términos también los que les obligan a correr. Llevaron esto al límite y eso es lo que está ocurriendo. Gracias, rector. Que todos conocemos con el artículo 44. El artículo 44 no se puede convertir en un pulso entre la Cámara y el Senado. Claro que puede. El artículo 44, claro que puede. Afortunado o desafortunadamente, quedó aprobado como no va a poder. Presidente. Las impresiones al respecto de lo que ha pasado hoy entre Cámara y Senado. Un absoluto desastre, esto es lo que siempre pretenden. Aquí lo que quieren poner en causa es a un Congreso bicameral. No respetan las reglas de tener un Congreso bicameral. Y justamente aquí nos están tratando de hacer creer que tenemos que echar reversa en la Cámara de Representantes con respecto a la decisión que tomamos de defender a la universidad pública, porque es el único artículo donde hay diferencias con el Senado, para poder hacerle el favor al gobierno de sacar a través del Congreso y no a través de un decreto el presupuesto general de la Nación. Esto es una situación absolutamente lamentable y es muy lamentable que el Senado de la República no pretenda conciliar el texto con la Cámara de Representantes. Luego aquí lo que hay es que exigirle seriedad tanto al Senado como al Gobierno Nacional y que la Cámara de Representantes termine el debate como viene, que es lo que le corresponde, y si el Gobierno no es capaz de juntar al Congreso para sacar esta reforma, pues que lo saque por decreto y sean ellos los que hagan responsables de semejante adefesio de proyecto que presentaron. Sobre el artículo 44, que acá se negó y en Senado se aprobó. Nosotros tenemos que seguir defendiendo a la universidad pública. Es que somos los representantes a la Cámara los que defendimos la universidad pública. A los senadores no les importó que vaya a cargo de la universidad los costos que tendría asumir las sentencias judiciales a costa del dinero de la universidad pública. Es el Estado el que responda por esas sentencias y que eso no vaya a cargo del presupuesto de la universidad pública, sino nada hemos hecho en los últimos meses consiguiéndole el dinero que los estudiantes están reclamando. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en la Cámara en defensa de la decisión que ya tomamos del artículo 44 y que el Senado venga aquí a conciliar el texto con nosotros o que el gobierno lo saque por decreto. El riesgo del trabajo que hicimos todos los coordinadores y ponentes por iniciativa nuestra del Congreso de la
Bueno, todavía seguimos en la discusión de si efectivamente van a ganar las mayorías del Senado o la Cámara de Representantes se va a imponer con autonomía. Aquí vienen y me dicen que por mis argumentaciones, por hablarle directamente a los estudiantes a través de este Facebook Live, entonces yo estoy incitando a que todos salgan a las calles. Yo sí pido que ustedes sigan defendiendo los recursos de la universidad, que lo hagan de manera pacífica, que lo hagan sin violencia, que no existan, que no estén los capuchos ahí, que no estén los capuchos ahí ayudando a poner toda una mala... Perdón, es que está pasando la gente, que no estén los capuchos ahí deslegitimando la protesta que ustedes han realizado durante más de un año, pero sí toca defender la universidad pública, toca defender la educación, toca defender el futuro de los colombianos. Somos y queremos una generación que pueda formarse en discusión y para la paz, y ustedes han demostrado que son una generación sin miedo, una generación que no le teme, como le hemos temido nosotros, a exigir nuestros derechos. Ustedes deben hacerlo de manera pacífica, si corresponde. Deben, por sobre todo, deben exigir su derecho a la educación, como lo digo, de manera pacífica, Cada vez que salgan de manera pacífica tendrán legitimidad. Cada vez que hayan violentos al interior de las marchas se deslegitima la movilización. Aquí se va a aprobar un artículo nefasto que va en contravía, es la estocada final a los acuerdos que se negociaron con los estudiantes. Nosotros les estamos pidiendo que estén muy atentos y ojalá esta Cámara de Representantes actúe con la dignidad suficiente, pero aquí hay personas que se están dando la pelea. Por favor. Aquí hay personas que se están dando la pelea para defender la universidad pública, para defender los derechos sociales eternamente postergados por este Estado. Y llegamos aquí, me decían que contara que este no era un artículo nuevo, que era un artículo que estaba desde hace 3 años. Pues muy bien, María José Pizarro, no estaba hace 3 años. Yo me opongo a ese artículo y tendré que oponerme cada vez que llegue la ley de presupuesto. Cada vez que llegue la ley de presupuesto tendremos que dar este debate hasta que por fin artículos de este tipo sean eliminados de la ley de presupuesto. Bien, este es el viceministro que está aprobando. Ahí está el viceministro. Está aprobando el artículo 44 en contra de los estudiantes y está hablando con los congresistas para obligarlos a aprobar el artículo 44 del Senado. Como ven, otro funcionario del Estado se incomodan mucho. Nosotros presentamos el proyecto de ley a través del cual se suprime el artículo 44. Pero por favor, presidente, ya no más exceso de democracia. Usted es un hombre muy buena persona y se está usando eso. Yo tengo 25 personas para que me escuchen. Yo quiero que me escuchen. Si quiere, continuamos con el debate. Representante, sus impresiones de lo que ha pasado hoy en esta plenaria. Bueno, primero que nos da la razón a todos los sectores alternativos y de oposición que este gobierno todo lo ha improvisado. El que dijo Uribe está generando un caos social, económico y humanitario en el país. Lo vemos con el tema de la paz, con la no puesta en marcha de los acuerdos de paz, con la poca financiación, el no cumplimiento de los acuerdos con todos los sectores que se han movilizado en la exigencia de sus derechos colectivos a nivel social, educativo, ambiental. Caso muy concreto como el paro cívico de Buenaventura,
la minga indígena del suroccidente colombiano, el tema de los estudiantes y desde luego de todos los sectores sociales y populares, especialmente del sector agrario de Colombia. Este gobierno está acabando con la institucionalidad y sobre todo con la imposibilidad que en este momento tienen de gobernar. Se debe decretar de que el presidente de manera directa es incapaz de sostener los destinos de esta nación. El país merece respeto y así lo ha determinado la Corte Constitucional con el hundimiento de la ley de financiamiento, donde pretendían entregarle en su momento con los artículos aprobados más de 9 billones de pesos en las exenciones tributarias a las grandes empresas, especialmente a las mineras y los proyectos mineroenergéticos de Colombia. Es grave lo que está pasando en el país, es una crisis económica, por eso este 27 de octubre no podemos premiarlos a nivel de las elecciones territoriales, de las alcaldías, de los consejos, de las asambleas y desde luego las gobernaciones. El Centro Democrático le está haciendo el peor daño a la democracia del país y quieren de una u otra manera desestructurar el Estado Social de Derecho, la independencia de poderes, como se establece a nivel de nuestro país. La Constitución Política del 91 la han querido cambiar frente a los artículos que tanto les molesta, que es la garantía de los derechos a los colombianos y colombianas. Hoy lo vemos aquí reflejado en el Congreso, la poca estructura que se tiene y la poca capacidad de gobernanza frente al gobierno nacional y al presidente Duque. Seguiremos trabajando y esta bancada alternativa y esta bancada de oposición, hoy la Corte Constitucional le ha dado la razón. Pues acaba de suceder algo más. El gobierno se acaba de comprometer que al día siguiente de promulgar y de aprobar esta ley van a eliminar el artículo 44. Durante un año se han requerido movilizaciones y el gobierno no le ha cumplido a los estudiantes. ¿Con qué derecho, con qué credibilidad les vamos a creer hoy que mañana van a eliminar ese artículo? No, señor. Por otro lado, la única forma, y está demostrado, que nosotros podemos derrotar al gobierno no votando por el Centro Democrático y no votando por los partidos políticos que aprueban este tipo de iniciativas. Nosotros tenemos que salir el 27 de octubre a las urnas y tenemos que derrotarlos es allí, porque no queremos el mal gobierno de Iván Duque. Sus impresiones de lo que pasó hoy en plenaria con la aprobación del presupuesto general. Bueno, que es una vergüenza el descaro del gobierno de incluir en el gasto de presupuesto los pagos de deudas como la de Odebrecht. Es una vagamundería. Como también es una vagamundería e inmoralidad que a la universidad le carguen los errores de administración del rector, que tengan que pagarse con su presupuesto y no dar fondo a la nación como si lo va a hacer la nación en el caso de Odebrecht. Lo que hay es, el gobierno no sabe para dónde va, este gobierno no tiene idea, se le perdió la hoja de ruta. Cuando uno está en un rally que tiene que tener varios caminos, lleva su hoja de ruta y con esa hoja de ruta evita perderse. Este gobierno la votó hace rato, la ha perdido. Senador. Inti. Representante Julián Peinado, sus impresiones de lo que ha sucedido hoy en la plenaria. Es inaudito que nos obliguen a aterrizar un texto para los colombianos en detrimento de los estudiantes de las universidades públicas. Por eso nuestra oposición férrea a aceptar este texto y a lo que nos propone el gobierno nacional. Hola a todos.
estoy explicando también en mi Facebook que estamos haciendo. Entonces, propusimos que se aplazara por el problema que ya tenemos de la ley de financiamiento. De eso nos van a derrotar. Sigue la pelea sobre qué va a pasar con el artículo 44, que es el artículo que financia. La pelea que tenemos en este momento, el pulso que tenemos es que la Cámara logre aprobar el presupuesto y obligar al Senado a que cite antes del 29. Si el presidente del Senado, para hacerle favor al gobierno de financiar a las universidades públicas, le dio por citar el 29, por irse a hacer campaña, pues que asuma la responsabilidad y que la Cámara lo que haga es votar el presupuesto. Tenemos muchas diferencias con el presupuesto. Hubo un acuerdo entre la oposición, los partidos tradicionales, es decir, liberal, conservador, cambio radical, partido de la U, básicamente esos, que se negaron a la propuesta del gobierno de financiar la universidad pública. Ya no logramos el aplazamiento por la ley de financiamiento. Sigue la pelea, y eso es lo que estamos, sigue la pelea, porque nosotros votamos el texto de la Cámara con las diferencias que tenemos, pero con solo un acuerdo que hay entre la oposición y los partidos independientes, que es la supresión del artículo 44. Y en eso es lo que estamos. Seis artículos. Va a hacer una proposición, por favor, de que los artículos sean envueltos y la ponemos en consideración. Respecto al PAN tiene el uso de la palabra y luego el ofrece. Representante Miranda, tus impresiones de lo que ha sucedido hoy en Cámara de Representantes. Bueno, nuevamente seguimos cometiendo los errores que hemos cometido en la ley de financiamiento, que hemos cometido también en el plan de desarrollo, unas discusiones sin profundidad, unas discusiones donde se crea de verdad este presupuesto. Recibimos la noticia de la ley de financiamiento, una ley de financiamiento que nosotros en su momento, en las comisiones terceras, denunciamos que efectivamente no se estaba haciendo un debate con rigurosidad, donde se incumplieron los principios de constitucionalidad, de publicidad y de deliberación. Pues crónica de una muerte anunciada, estamos viviendo nuevamente una situación similar con el presupuesto y esperamos que el gobierno nacional y el Congreso de la República haga unas discusiones muchísimo más rigurosas, muchísimo más acertadas para no tener que pasar estas vergüenzas frente al país. Gracias, presidente. Yo quiero decirle a los colegas del gobierno Sus impresiones de lo que pasó hoy en la plenaria de Cámara de Representantes y respecto al artículo 44. No, literal lo que está pasando es que el Senado no quiere trabajar. O sea, ellos les decimos, trabajen, vagos, citan para el 29 para que en Cámara no se pueda desarrollar la conciliación y quieren que Cámara acoja el texto de Senado. Pero ¿qué es lo que pasa? El artículo 44 pone en riesgo directamente el presupuesto de las universidades públicas, ya que pone a pagar a las universidades públicas los fallos en contra de las universidades, cuando en este momento lo que hace es que el Estado colombiano lo asume. ¿Cómo es posible que acá en este mismo presupuesto veamos la solidaridad con los bancos, con Odebrecht, y no tengamos la solidaridad con nuestras universidades públicas? Los estudiantes salen a las calles a manifestarse, a solicitar presupuesto para que en el Congreso terminen en contravía de los intereses de los estudiantes, de los colombianos. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, pero a estos no les interesa, porque lo que les interesa es seguir teniendo un pueblo ignorante que vote por ellos y que siga manteniendo en el poder, desarrollando acciones que ponen a saquear al pueblo colombiano, porque eso es un literal saqueo lo que tienen en este pueblo, en nuestro país. Se llevan los recursos naturales, se llevan nuestros recursos, se llevan nuestros presupuestos, se roban la plata y aquí no pasa nada. Necesitamos seguir concentrándonos en la educación y el artículo 44 pone en peligro la educación. Si los estudiantes nos están escuchando, quiero decirles que debemos salir a las calles si este artículo llega a aprobarse. No podemos permitir eso. Veamos el ejemplo de Ecuador, que sientan miedo porque el pueblo, cuando lleva las riendas de su país, cuando lleva las riendas de su estado, es cuando realmente se hacen las cosas bien. Desde que sigamos teniendo a gobernantes que piensan en sus intereses, no vamos a llegar a ningún lado. El Estado tiene que saber
saber que el gobierno tiene que saber que el pueblo es el que manda, porque somos nosotros soberanos, el pueblo colombiano, los que mandan, no unos cuantos que desde acá terminan representando, son intereses de las minorías, porque están representando la mayoría acá, intereses de las grandes multinacionales. Y nosotros que somos la minoría realmente terminamos en representar los intereses de las mayorías, que es del pueblo. Auxiliares del recinto porque no voy a poder avanzar de esta manera. De verdad que ya está bien. El doctor Buenaventura ya ha venido a hacer 10 veces el reclamo porque no logra escuchar lo que sus compañeros hablan. Yo les pido por favor que este sector del recinto me lo evacúe. Si quieren la parte de atrás, pero aquí en la plenaria únicamente congresistas. El señor que está filmando, aquí hay cámaras de cerca. Por favor, y se me retira del recinto. No, señor, el presidente soy yo. Se me retira del recinto porque hay cámaras. Aquí hay cámaras. Aquí hay cámaras. No hay ningún problema, por favor, que suspende la grabación. Por el momento como que estoy en el recinto. Suspendo la grabación, se me retira del recinto porque aquí están las cámaras suficientes.